Perfecto, grabando. Sector monetario, vamos a abrir la presentación. Bien, ¿ven que dice sector monetario? Sí, se ve bien. Ok, Sí, sí. perfecto. Bueno, para que hay un chat más que dice. Creo que el mismo programa da la puntuación. Sí. El formulario Google vos lo podés programar para que te calcule la nota, sí. Bueno, sector monetario. Vamos a retomar un poco esto. Nosotros habíamos arrancado para estudiar el sistema económico, habíamos dicho que una manera simple de entenderlo, o bastante abstracta, es pensar en que el capitalismo es un sistema que funciona como un flujo circular constante de servicios y bienes y del ingreso, ¿no? Es decir, por un lado, las empresas le contratan a la familia los factores de producción y por otro lado, las empresas le pagan a las familias por esos factores de producción y ese dinero que recaudan quienes son los dueños del capital, de la tierra, de los inmuebles y de los colectivos y de la fuerza de trabajo, tienen un dinero para ir al mercado de bienes y servicios a comprar, ¿no? Entonces, constantemente entre las empresas y las familias fluye dinero y fluyen bienes y servicios. Y servicios de los factores, ¿qué sería? Bueno, el servicio del trabajo, el uso de la tierra y el uso de la maquinaria, el capital financiero. Ahora nosotros vimos que en realidad, aparte de las familias y las empresas, también teníamos otros actores, ¿no? O sea, como vivimos en un sistema mundo que está dividido en países, estudiamos el último encuentro en lo que es el sector externo, ¿no? Que Argentina, en realidad los residentes argentinos pueden tener operaciones con el resto del país, de los países. Pueden ser operaciones de comercio, de bienes y servicios, pueden ser operaciones por la contratación de los servicios de los factores, pueden ser operaciones en un solo sentido, que son las transferencias unilaterales. El ejemplo más rápido de esto son las remesas, ¿no? Cuando alguien gira dinero a otro país, un residente le gira dinero a otro no residente, ¿no? Y por otro lado teníamos las operaciones de capital, o sea, cuando hay un intercambio patrimonial, vendo tierra, vendo los derechos de uso de un jugador de fútbol, o compro en una operación entre residentes y no residentes donde la transacción es sobre algo patrimonial, sobre un patrimonio, y las operaciones financieras. Y habíamos visto que toda esta continua corriente de operaciones, sean comerciales, de servicios de factores, financieras o de patrimonio, se resumen en un balance, en una suerte de un balance que calcula en definitiva la cantidad en un periodo de tiempo de dólares que ingresa o sale del país. ¿Sí? A eso se le llama balance de pagos. Y tiene tres balanzas principales. La balanza de la cuenta corriente, que resume todo lo que tiene que ver con la producción, ¿no? Bienes y servicios, contratación de factores y transferencias unilaterales. Una segunda balanza que se llama la de operaciones de capital o cuenta capital, y una tercera que es la financiera. Recordemos que uno de los renglones de la cuenta financiera resume la variación de reservas de dólares del país, ¿sí? Decíamos que si hiciéramos un ejemplo, un país que todo el tiempo compra al exterior y no vende suficiente para obtener los dólares para esas compras, va a tener una pérdida de reservas. ¿Qué pasa? O sea, sale del país el dólar, ¿no? El dólar, el euro, los yuanes, moneda extranjera. Ahora vamos a ver también, acá, ok. Vamos a ver acá que
si bien nosotros decíamos, bueno, entre las familias y las empresas hay transacciones o flujos nominales en dinero, vamos a ver que hay un sector más que es el sector financiero o bancario, ¿sí? Y vamos a estudiar un poco cómo funciona. Porque nosotros decimos, bueno, las empresas, decíamos primero que este modelo simplificado de flujo circular no explica el origen, o sea, explica una continua corriente de bienes y servicios a cambio de dinero, de flujos nominales. Pero no se aclara en qué momento alguien tiene dinero para poder contratar al otro o comprarle bienes y servicios o contratarle los servicios de factores. Eso no se aclara, no está claro. También no habíamos dicho cómo podía ser que se den estas operaciones, porque la realidad es que uno no anda todo el tiempo con dinero en el bolsillo, y ahí aparece el sector financiero. El sector financiero intermedia entre las operaciones entre las mismas empresas y entre las empresas y las familias, ¿sí? El dinero, alguien lo crea y alguien también lo guarda y lo presta, ¿sí? Vamos a ver un poco cómo funciona este sistema monetario y financiero. Bien, vamos a empezar con, habíamos ya visto que el dinero, ¿qué es el dinero? Vimos que es algo que tiene tres capacidades o funciones. Tiene que servir para hacer pagos, tiene que servir para medir las cosas económicas y tiene que también permitir conservar el valor de lo que uno tiene, ¿no? Es decir, yo trabajé, recibo una remuneración en moneda por eso, en un dinero, y ese papel o ese crédito en una cuenta bancaria me permite a lo largo del tiempo poder disponer de otros bienes y servicios, pagar un servicio, pagar un impuesto, etc. Esa es la cualidad o la función del dinero de reserva de valor es esa. También hay... Profe, Sí, adelante. perdón, ¿y cómo es la cuestión? Porque ahí usted pone el tema de los procesos inflacionarios. ¿Qué pasa si una moneda no puede ser reserva de valor? ¿No es moneda o es una moneda deficiente? Bueno, Como por ejemplo la claro. nuestra. ¿Quién es Tomás? Nicolás. No, yo sí. Nicolás. Sí, tengamos en cuenta que esto es como una definición teórica a los efectos de separar el dinero de otro tipo de mercancías, ¿no? Por ejemplo, la lenteja es imposible que mantenga valor y sería muy costoso que sirva como reserva de valor. Ahora bien, hacia adentro de las monedas, hay monedas que son mejores preservando el valor que otras, ¿sí? Lo que dice Nicolás es, che, si yo guardo 1.000 pesos dentro de 2 meses, con una tasa de inflación entre un 3, un 4, un 2,5%, pierde algo del valor, es cierto. Y, y en general hay países que tienen problemas de inflación más grandes que otros y que no es una cuestión que solo tiene que ver con la moneda, sino que es una situación mucho más multicausal, digamos. Las economías que tienen procesos inflacionarios tienen una moneda que evidentemente no va a poder mantener tanto el valor. Ahora bien, ¿por qué sucede eso? Es una causa muy compleja y tiene múltiples explicaciones. Eh, para no dejarles sin un pantallazo, si bien es un tema que no desarrollamos en profundidad, hay dos corrientes del pensamiento centrales en la teoría económica respecto de la inflación. Hay una teoría económica que dice que es meramente un proceso inflacionario, que, que en los países en los cuales el Banco Central o el Estado gasta más, emite dinero para cubrir ese gasto de lo que recauda, eso genera inflación. La otra postura, que tiene varios representantes y hacia adentro del movimiento tiene un amplio abanico de explicaciones, básicamente dice que la inflación es un proceso que tiene que ver con las relaciones de poder entre los distintos sectores de la economía y la puja por obtener una parte más grande del excedente, ¿no?
esta postura que dice básicamente que en Argentina hay una constante competencia entre los distintos sectores de la economía por apropiarse del excedente. Y eso se hace a través de la capacidad de aumentar los precios. Son procesos continuos. Y una de las cuestiones también que explica, por lo menos para los países latinoamericanos, los procesos inflacionarios dentro de esta postura, tiene que ver con un grado de desarrollo de la estructura productiva insuficiente que lo hace muy dependiente de la importación de insumos. Eso genera problemas constantes en el mercado de cambio. El dólar aumentan casi todos los precios. Entonces, es una conjunción de factores, no solo que pueda haber emisión monetaria por encima de la recaudación, sino también algunas otras cuestiones que tienen que ver con la estructura productiva del país y por las relaciones de poder entre los distintos sectores. Pero en definitiva, el peso es una moneda, pero en Argentina hay procesos inflacionarios que hacen que su capacidad de reservar el valor no sea tan buena, digamos, ¿no? El peso argentino en una época tuvo una gran estabilidad cuando se implementó un sistema de convertibilidad en la década del 90, los precios estuvieron estables, entonces la capacidad de mantener el valor del peso fue mucho más buena, digamos, ¿no? Después hubo otras consecuencias, fue un proceso que termina implosionando, un modelo económico que implosiona, que tuvo consecuencias muy grandes en lo que es el aparato productivo y los sectores más dependientes de la producción. Bueno, vuelvo a la... ¿Está bien, Nicolás? No, sí, perfecto. Bueno, también habíamos visto rápidamente que el dinero también es un crédito, ¿no? Hay alguien que es el deudor, que emite un activo, una promesa de entregar algo en un momento dado en el futuro. Generalmente es representado, hoy en día se representa como son las monedas virtuales o criptomonedas, es meramente un renglón en una aplicación que le promete, quien emite esa moneda le promete a quien la compra entregarle un cierto valor en un momento dado. Esa es la perspectiva actual más moderna. Los bancos también hacen eso, ¿no? Un banco te promete que te va a dar dinero si vos vas con la tarjeta a extraer o con un cheque, etc., ¿no? El dinero es un crédito también, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se crea el dinero en la economía? ¿Quiénes pueden hacerlo? ¿Y qué relación existe entre el encaje bancario y la oferta de dinero? Vamos primero con los bancos. ¿Qué hacen los bancos? Los bancos reciben depósitos y otorgan créditos. ¿Qué significa recibir depósitos? Significa que con nuestro número de apellido y nuestro quit o quil, o de una empresa, una persona jurídica, uno puede llevar dinero y eso se guarda en las arcas del banco con la promesa de disponer de la misma con la utilización de una aplicación de home banking, por ejemplo, de phone banking, o el uso de una tarjeta. Existen distintos tipos de cuentas bancarias, pero básicamente están las cuentas para los trabajadores o las personas físicas para ahorro, caja de ahorro, donde uno deposita y puede extraer o hacer pagos o incluso constituir fondos de inversión o dejar a un plazo, en un plazo fijo, una inversión de plazo fijo, dinero, a cambio de que el banco le pague a quien deja su dinero, quien deposita el dinero en el banco, una tasa. Esa tasa de interés se la llama pasiva. Es lo que paga el banco a los ciudadanos o las empresas por tener el dinero en su banco. Ahora bien, ¿por qué los bancos pagan? Porque los bancos
así como una empresa que produce textiles hace camisas, los bancos lo que hacen es prestar dinero, ¿sí? O sea, una empresa o un ciudadano necesita dinero en un momento en el cual no dispone del mismo y le facilita ese dinero a cambio de que en un plazo establecido en el futuro le devuelva un poco más. Ese poco más es la ganancia de los bancos que se llama tasa de interés activa. Ahora uno dice, bueno, pero si el banco le paga a los que a lo que le depositan la plata y esa plata se presta a otra persona o a otra empresa a cambio de plata, ¿cómo es que se hace el negocio? Bueno, siempre la tasa de interés activa, o sea, la que el banco cobra por los créditos, es más alta que la pasiva. Entonces, necesariamente, siempre, aún si recibe 1.000 pesos y presta 1.000 pesos, va a ganar dinero el banco, excepto que no pueda cobrarlo, el crédito. Bien. Existen distintos tipos de créditos orientados, por ejemplo, al consumo masivo o a los hogares. Las tarjetas de crédito, por ejemplo, hoy en día Mercado Pago, otros tipos de instituciones financieras, facilitan las compras cotidianas, ¿no? Uno quiere ir incluso hoy en día, hasta si vas a un food truck, podés pagar con un Mercado Pago, o si vas a cargar nafta. Si tenés que comprar un electrodoméstico o algo un poco más caro, las familias muchas veces recurren a el pago en cuotas. Hubo una política en estos últimos años que se mantuvo, ¿no? Ahora 12, ahora 18, donde el Estado facilitaba créditos para el consumo de ciertos sectores, para incentivar la producción o la comercialización de ciertos sectores, y donde se daba un préstamo subsidiado, por ejemplo. Bueno, entonces los bancos tienen la capacidad de prestar dinero con dinero que reciben de otros, ¿sí? Es decir, no es necesario que el banco tenga un capital propio, sino que simplemente recibe y presta, y en la capacidad de siempre poder cobrar a tiempo para poder devolver a quien quiere recibir su dinero, ¿no? Este tipo de sistema funciona, se lo llama de encaje fraccionario. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué? Porque el banco, cuando nosotros el banco cuando uno quiere ir a recibir sus depósitos, le tiene que dar el dinero, ¿sí? Entonces, si el banco presta el dinero que otros le depositan, cuando viene, no sé, supongamos acá lo veo a Pablo Grimaldo, perfecto, y Violeta Bochiño, Bochicho, perfecto, Bochicho. Ok, Violeta agarra y cobra un salario, y lo cobra por una ley que se estableció, que no recuerdo bien cuál era, cobra el salario no sé, en la cuenta del Banco Pepe. O bueno, vamos a poner el nombre y apellido, no sé, en Santander Río, listo, se le deposita el salario ahí. Y ella va a disponer del dinero. Puede ser que nunca lo extraiga y que vaya pagando con home banking, phone banking, que haga pagos con tarjeta de débito, o puede ser que un día se levante y diga, quiero ir a buscar mi salario. Ahora el banco, dijimos que hace negocio agarrando el dinero a Violeta y prestándoselo a Pablo, ¿cierto? Bien, entonces si cuando va Violeta a buscar su salario, el banco se lo prestó a Pablo, no tendría cómo cancelar con eso. Bueno, los bancos tienen, al operar con muchas personas, tienen la capacidad que justo quizás fue Silvia y depositó su salario también, entonces quizás le devuelve a Violeta con plata de Silvia, ¿no? Hay una cuestión de que el dinero siempre entra y sale en los bancos. Y por otro lado, los bancos se hacen préstamos entre sí, no sé, Santander Río agarra y le dice a Brito, al de Macro, che, préstame plata que vino Violeta y no tengo. Entonces se prestan entre los bancos, y obvio que no es de onda, sino que les cobra, el banco que presta también les cobra. Y si ocurre una situación donde agarra y viene Silvia, Violeta y Pablo, los tres al simultáneo, y dicen, quiero plata, quiero mi plata, quiero un préstamo, lo que también pueden hacer es
en Argentina y en casi todos los sistemas bancarios actuales funciona lo que es un banco que pertenece al Estado, que se llama en Argentina el Banco Central. Los bancos centrales son entidades bancarias que lo que tienen que hacer es controlar a los bancarios que tienen la tendencia a querer ganar plata, pero que uno necesita que también ellos le preserven la plata de quienes depositan. Entonces, el Banco Central es como un referí en el partido de fútbol, se fija que cumplan con una reserva mínima de dinero como para poder atender a estas demandas. Y si llega a suceder que vienen, como dije recién, 3, 4, 5, todos juntos a pedir el dinero, el Banco Central también es un prestamista de última instancia. No es la mafia de la serie que le cobra un interés mucho más caro, sino que tienen regulada una tasa de interés negociada, negociaciones muy fuertes entre los bancos y el Banco Central, y se establece una tasa de interés para que haya alguien que cuando hay un problema de simultaneidad de demanda de dinero, se resuelva sin una crisis. En Argentina hubo una vez, y hubo en varios lugares del mundo a lo largo de la historia, crisis del sistema bancario. ¿Por qué? Porque el sistema bancario, acá decimos, bueno, fuimos 4 o 5 todos a un banco y le pedimos y lo resuelve. Si no le presta el Banco Credit Corp o el Banco Macro, termina prestando el Banco Central. Ahora, si todos los ahorristas van a buscar el dinero el mismo día, no hay sistema bancario que aguante, está comprobado. Eso se lo llama corrida bancaria y en realidad se necesita en general de un salvataje exterior. O sea, tiene que haber un apoyo de un órgano supranacional, en general de Estados Unidos, del Banco Mundial o del FMI, para que pueda sostener cuando hay una corrida bancaria. Eso en Argentina sucedió en diciembre del 2001, la gente salió a romper todos los bancos y los depósitos se habían fugado encima. O sea, ahí era una situación un poco más... hubo una estafa en realidad a los ahorristas, con complicidad de actores del sector público y judicial que dejaron fugar dinero de los bancos. Pero bueno, la cuestión es que este sistema se llama de reserva fraccional. Hay un banco central, que es la autoridad monetaria de cada país, que le dice a los bancos, de acuerdo a la situación, cuál es el mínimo que tiene que guardar de dinero de lo que uno deposita, ¿no? O sea, va a Violeta, pone su salario, el banco no puede prestar todo el salario, tiene que reservar una pequeña porción, que se llama encaje bancario. ¿Por qué? Porque tiene que poder atender a la demanda de los ahorristas cuando quieren ir a buscar sus depósitos. Vuelvo a la presentación. Bien. Y decíamos, los bancos hacen entonces, con esta capacidad que tienen, crean dinero, ¿no? Porque reciben y prestan. Vamos a ver después cómo es que pueden crear dinero los bancos. El Banco Central, dijimos, el referí del sistema bancario. ¿Qué hace el Banco Central? Lo que hace el Banco Central es primero emite los billetes, ¿sí? Los billetes que circulan en un sistema como el argentino tienen que ser necesariamente emitidos por el Banco Central. Y es la atribución única, excepto en algunos periodos de la historia donde los estados provinciales emitieron también unas cuasimonedas, es atribución del Banco Central. Los billetes son emitidos. En esa emisión se hace una contabilidad en la cual hay un pasivo, que es la base monetaria o la cantidad de billetes impresos de la economía, y el Banco Central, lógicamente, tiene que tener activos para responder por esos pasivos, como cualquier empresa. ¿Y qué es lo que tiene el Banco Central? Es lo que decíamos en el balance de pagos. Hola Florencia, soy Virginia. Ah, ok. Gracias, Virginia. Rápidamente, Florencia Cufaro consulta cuál es el porcentaje y como dice Virginia, perdón, nuestra compañera docente adscrita, eso es una regulación que va cambiando.
De hecho, el Banco Central puede juzgar, por ejemplo, en un momento en el cual puede haber una demanda más grande de ahorristas por sus depósitos, puede aumentar el encaje bancario. Y después se puede disminuir. Después, si quieren, podemos buscar en este momento cuál es el encaje que está regulado en este momento. Gracias, Virginia. Bueno, aparte de eso, dijimos que, bueno, ¿cuáles son los activos que tiene el Banco Central? ¿Por qué? O sea, emite un pasivo y uno siempre tiene que tener un respaldo sobre el activo. Bueno, el activo que tiene el Banco Central son en general las reservas en dólares o moneda extranjera y además otros activos no producidos financieros, ¿no? Bonos, títulos de deuda exterior o títulos de deuda nacional, activos financieros y moneda extranjera. Eso es centralmente el respaldo que tiene la emisión de dinero del Banco Central. ¿Qué quiere decir? O sea, cada vez que se emite dinero, tiene que haber una contrapartida en el activo del Banco Central. Bueno, además de eso, el Banco Central es el agente financiero del Estado, ¿sí? Es decir, monopoliza las operaciones en moneda extranjera, ¿sí? Es el que hace el intercambio y es el que está encargado de la política cambiaria, ¿no? Es decir, cuando en el balance pago nosotros decíamos, che, bueno, si hay muchas más compras de bienes y servicios al exterior que ventas, al final del día o al final del periodo, digo el día como un ejemplo, van a haber liquidación van a ingresar al país menos dólares de lo que salieron. Entonces, en el mercado de cambio, en definitiva, tiene que haber ahí alguien que sostenga esa diferencia de dólares. Y es el Banco Central. Incluso el Banco Central puede decidir no intervenir. Puede haber un día que todo el mundo sale a comprar dólares para poder comprar a una operación extranjera, y el Banco Central puede decidir, digo, bueno, ok, están todos pidiendo dólares, yo puedo salir a vender de manera de que no se deprecie la moneda, que no aumente, a pesar de que haya un desbalance en ese momento, que hay más gente que quiere comprar que vender dólares, o puede ser que el Banco Central deje que los dólares lo ponga el sector privado. Bien. Entonces, aparte de regular la actividad de los bancos, también el Banco Central tiene la función de, en definitiva, preservar el valor de la moneda nacional, ¿sí? Opera en el mercado de cambios, regula la actividad de los fondos financieros, de los bancos respecto a la compra y venta de dólares, puede regular también la actividad del sector privado no bancario, ¿no? Es decir, hay ciertas transacciones por las cuales uno puede estar autorizado a comprar dólares o no. Por ejemplo, esa es una política del Banco Central. Administra las reservas del país y es el prestamista de última instancia, ¿no? Esto que dijimos, bueno, el Banco Central, los bancos privados siempre, bueno, me dice que el internet está inestable. ¿Me veo bien? ¿Me escucho bien? Se traba un poco. profe. Sí, se traba un poco. Qué macana. Bueno, de última voy a apagar un toque la pantalla. Sí, bueno, ahí se lo escucha bien. Ah, Sí. bueno. Lo último Bueno, Ahora se te escucha bien. vemos. Sigo y me dicen entonces. En definitiva, el Banco Central es una institución del sector público que tiene la atribución para poder regular la actividad de los bancos, fija la capacidad que tienen los bancos de prestar, o sea, el encaje de los bancos, le dice a los bancos, vos podés prestar hasta esto, tenés que guardar un 10%, un 20%. Y también está encargado de preservar el valor de la moneda, o lo que es lo mismo, es intervenir en el mercado de moneda extranjera de manera de poder controlar o administrar el valor de la moneda extranjera en función a los otros intereses de política económica del Estado. Y si hay algún problema, alguna emergencia en un banco, es el prestamista de última instancia. Bien, ¿eso por qué? Bueno, porque si no sería un sistema que, como les digo, podría colapsar mucho más seguido, ¿no? Puede haber un
puede ser que un banco estafe a sus depositantes, ¿no? O sea, tiene que haber una autoridad ahí controlando, porque, o sea, puede recibir, presta, y obtiene ganancia y después nunca devuelve, o puede ser irresponsable, puede prestar más de lo que puede devolver, o bueno, etcétera. El Banco Central le da un balance a este sistema bancario y financiero. Bueno, entonces dijimos, bueno, ¿y cómo es hay dos tipos de manera o dos tipos de creación de dinero? Dijimos, el Banco Central es quien emite los billetes y monedas. Hoy en día ya mucho no se habla de moneda, hay poca. Pero bueno, es el que emite, hace la emisión inicial, o se le dice la creación primaria de dinero. Decimos, ¿de dónde salen los billetes que hay en Argentina? Esos los emite el Banco Central. Pero después los bancos privados, estatales o privados en realidad, los bancos tienen la capacidad de crear dinero. ¿Cómo es esto de que crea dinero el banco? Pues parece que digamos que me estoy contradiciendo, pues yo digo al principio que dije, y los bancos prestan lo que reciben, ¿sí? Pero bueno, lo que vamos a ver es que los bancos en realidad pueden prestar más de lo que reciben. ¿Por qué? Porque, vamos al ejemplo de nuevo, a esto se lo llama o se lo conoce como creación secundaria de dinero. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros dijimos, vamos a tratar de pensarlo simplemente, ¿no? Vuelvo al ejemplo que venimos hablando, viene Violeta, ella es asalariada, se le deposita el salario en el banco, ¿sí? Para simplificar vamos a decir 35.000 pesos. Se deposita el salario, 40.000 pesos. 40.000 pesos me gusta más. Vamos con 40.000 pesos. El salario se deposita en el banco, en una cuenta bancaria, ¿sí? Ahora esa misma institución financiera o bancaria recibe de Pablo la petición de un crédito por, supongamos, 20.000 pesos, ¿sí? Entonces, en ese momento, al simultáneo, en el sistema bancario, Pablo pasa a tener 20.000 pesos y Violeta sigue teniendo los 40.000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que si bien el Banco Central había emitido, digamos, los 40.000 pesos nada más que cobra de salario Violeta, por una mera operación comercial bancaria, en la economía, a partir de ese día y hasta que Pablo devuelva el crédito, existen 40.000 iniciales más 20.000 del préstamo bancario. ¿Sí? Entonces, en ese proceso de demanda de crédito de parte de Pablo, el sistema bancario aumentó la cantidad de dinero que hay en la economía. Los bancos tienen la capacidad de crear dinero y su ganancia es por poder crear dinero. Obtiene una ganancia, ¿y por qué? Ya se lo dije, bueno, a Violeta le pagan un 0,001% por poner su salario y a Pablo le cobran un 50, un 60% de interés, ¿sí? O sea, hay una diferencia que obtiene el banco. Entonces, por eso es que tiene que haber un árbitro, porque los bancos quieren prestar, obviamente, porque obtienen dinero de prestar dinero. Entonces, bueno, hay que regular esa actividad. Entonces, en la economía actual, decimos, hay dos formas de crear dinero. La autoridad bancaria o el Banco Central en Argentina emite una cantidad de dinero, tiene la atribución única de hacerlo y es parte de la política económica nacional. Si bien tiene autonomía el Banco Central, el ministro de Economía y el presidente del Banco Central siempre más o menos se tienen que llevar bien y tienen que tener ideas parecidas, ¿no? Decide cuánto tiene que haber de dinero. Y en un momento puede decir, acá hay mucho dinero, lo saco, guardo dinero de la economía. Va regulando la cantidad de billetes y monedas emitidas. Y también los bancos pueden crear dinero y eso se lo llama creación secundaria de dinero, ¿sí? Ahora, ¿cómo hace el banco dijimos que el Banco Central controla los bancos? Y bueno, el banco, por ejemplo, le puede decir, como dijimos recién, hasta cuánto puede prestar de cada depósito, ¿no? El encaje bancario. Si el Banco Central le dice, y mira, del salario de Violeta podés prestar hasta el 50% nada más. Entonces ya el banco, que insisto,
la mercancía o el servicio que vende el banco es agarrar el dinero que tiene a disposición y prestarlo. Cuanto más alto es el encaje que fija el Banco Central, menos negocios pueden hacer los bancos, y que obviamente que más estable es el sistema bancario, ¿no? Porque hay menos posibilidad de que haya un colapso, de que haya una demanda de depósito y que no tengan los bancos el dinero a disposición. Entonces, bueno, el Banco Central lo tiene ahí controlado al sector privado con el encaje bancario. Y después, por otro lado, la creación de dinero del sistema bancario depende de la actividad económica. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno no va, o sea, Pablo no va a ir a pedir 40 lucas y se lo van a prestar porque diga, hola, soy Pablo, necesito 40 lucas. Tiene que ir más o menos con un soporte. Dice, y mirá, Pablo tiene un negocio acá, todos los días compra y vende, y necesita un poco de dinero para impulsar más negocio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en última instancia, la cantidad de dinero que producen los bancos, o la cantidad de dinero que hay en la economía, entre lo que hace el Banco Central y lo que crean los bancos, depende de la actividad económica, depende de que hayan empresas privadas o personas que necesitan dinero, pero no lo necesitan para gastárselo y dinamitarlo, porque nadie le presta a alguien. Bueno, hay ahí no vamos a estudiar las particularidades de lo que es el negocio, digamos, negro financiero, ¿no? Donde se estafa a las personas y se le da dinero y después le mandan a la mafia, etc. Sino que, todo lo que tiene que ver con las operaciones centrales del sistema bancario tienen que ver con la actividad económica. Si a Argentina le va bien, hay demanda de dinero, hay creación bancaria de dinero, hay creación secundaria. Si le va mal, no va a haber nadie que va a pedir dinero. O le van a pedir, pero va a ser alguien que está con la soga al cuello y no le van a prestar, por decirlo de una manera. Es un poco, no es muy académico lo que acabo de decir, pero en general a veces es una buena manera de entenderlo. Bien. Leo acá. Y Virginia dice, bueno, sí, además de ir variando según la política monetaria del momento, varía de acuerdo a si se trata de depósitos a la vista, a plazo fijo, moneda extranjera, etc. Sí, correcto. Para ver las tasas actuales, pueden entrar al Banco Central, al sitio web. Como imaginarán, no son datos que necesiten saber para probar la materia, pero en caso de que tengan curiosidad, pueden consultarlo ya que es información pública. ¿Sí? Lo que está explicando es algo con lo cual no he avanzado, porque en general no lo trabajamos mucho, pero lo que está diciendo Virginia es que hay distintos tipos de dinero depositado en los bancos, por decirlo de una manera. Puede haber dinero que está en caja de ahorro, disponible, o en cuenta corriente, disponible a la vista, y que cuando quiere Violeta agarra y hace uso de su dinero. Pero también hay depósitos en moneda extranjera, y hay depósitos, no hay problema, y hay depósitos que, por decirlo de una manera, no están disponibles todo el día, sino, por ejemplo, un plazo fijo es un tipo de inversión que ofrecen los bancos para poder asegurarse tener dinero disponible para hacer negocio por un periodo de tiempo. Entonces agarra y el banco que te dice, bueno, mirá, yo para que vos dejes un mes el dinero y no me lo vengas a pedir a mitad de camino, yo te pago una tasa de interés más alta, ¿sí? Y también, para ese tipo de operación bancaria, hay un encaje bancario diferente. O sea, el Banco Central le dice, vos para esta operación, que es más estable, podés, digamos, prestar más, ¿no? Se puede prestar más dinero sobre un plazo fijo que sobre el dinero de caja de ahorro. Bueno, ¿por qué? Y justamente porque es más estable, ¿no? Es decir, el banco puede planificar mejor cómo garantizar el dinero de alguien que deposita a un plazo que alguien que cualquier día te va a buscar el dinero, ¿sí? Básicamente eso. ¿Cómo se llama eso? A los distintos tipos de depósitos se los caracteriza por su grado de liquidez. Lo menciono porque lo pueden escuchar, lo pueden ver. El grado de liquidez parece más vinculado con las sustancias líquidas, pero para el dinero
la característica de su liquidez tiene que ver con la capacidad que uno tiene de disponer de él, ¿no? Es decir, una caja de ahorro es dinero líquido. ¿Por qué? Porque yo cuando quiero puedo disponer de mi dinero que tengo en la cuenta, en la caja de ahorro. Ahora bien, por ejemplo, un depósito a plazo, como puede ser un plazo fijo, o un fondo de inversión. O sea, hoy en día es muy común que los bancos privados ofrezcan a los ahorristas, a los asalariados, poder agarrar e invertir en fondos de inversión. Y bueno, ese fondo de inversión quizá puede tener plazos, ¿no? Te puede exigir a vos, y a mí me tenés que dejar 30 días el dinero, o 60 días. ¿Eso qué quiere decir? Que vos tenés que esperar 60 días para que te lo den. Entonces es menos líquido. Yo no puedo disponer con la misma espontaneidad del dinero que con una caja de ahorro o con el billete que tengo en la billetera. Un billete en la billetera es 100% líquido. Lo tengo, lo gasto, lo uso. Puedo comprar lo que quiero. Lo mismo una caja de ahorro. Un plazo fijo ya es más lento, otro tipo de inversiones también. Bien, perfecto. Vuelvo a la presentación. Gracias, Virginia, también. Virginia, ¿querés hacer algún comentario de este tema? No, está bien, no. Soy muy vergonzosa, mejor por chat. Bueno, No, como vos quieras, Vir, por favor. no, Siempre. cualquier cosa te aviso, gracias. Dale, dale. No lo digo nunca más, sabés que agarrás el micrófono y avanzás, ¿eh? Bueno, presentación. Perfecto. Entonces dijimos, la creación secundaria del dinero es la capacidad que tienen los bancos de ir al crear depósitos y créditos en su sistema contable, va creando dinero, ¿no? Aumenta la cantidad de dinero. Dijimos que al simultáneo, un asalariado y alguien que pedía un crédito tenían dinero al simultáneo. Bien. Y dijimos que, bueno, que depende del nivel de actividad económica, porque la demanda de créditos tiene que ver justamente con eso. Perfecto. Bien, ¿qué más? Encaje bancario, bien, perfecto. Ya lo definimos. La utilidad que tiene es que, bueno, que garantiza el funcionamiento del sistema bancario y demás. Vamos a ver una progresión numérica de cómo funciona la creación de dinero por parte de los bancos, ¿sí? Esto es un ejemplo teórico, ¿sí? En el cual se representa como 3 personas, que es más o menos el ejemplo que hicimos antes, pero así escrito puede ser que también nos ayude a representarnos bien de cómo es, ¿no? El primer paso, ¿no? Alejandro va y deposita 200 pesos al banco. Esto está con valores de otra época. Es poquita plata, 200. Bien, ahora bien, si nosotros tenemos que el Banco Central le dijo a los bancos, che, guarda, tenés que hacer un encaje de 10%. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a ver, nos deposita 200 pesos y el banco está obligado a guardar de esos 200 pesos 20 pesos. Por eso, el segundo paso acá, anotamos 20. ¿Y qué hace el banco? Tiene entonces de los 200 pesos, 180 disponible para prestar. Ahora bien, dijimos que la demanda o la creación de dinero bancario tiene que ver con la demanda, con el crecimiento o la actividad económica. Va a ir Beatriz, que está convencida de que necesita 180 pesos al banco. Entonces, agarra y pide los 180 pesos. Como es moderna Beatriz y ya no saca el billete, sino que lo va a usar con su billetera electrónica o con su home banking, en ese momento se le crea un depósito de 180 pesos a Beatriz. Y de esos 180 pesos, el banco una vez más está autorizado a prestar casi todo menos el 10%. El 10% de 180, ¿cuánto es? El encaje de 18 pesos. Tenés un depósito bancario por 180 pesos, el banco tiene que guardarse 18 y puede prestar la diferencia, 162 pesos. Y como hay actividad económica, viene un tercero que se suma también y dice, yo necesito 162 pesos. Los pide, quedan en el banco guarda el 10%, está redondeado, perdón, da 17, en realidad 16,2, y puede prestar la diferencia entre
el depósito de Carlos y los 17 pesos de encaje. ¿Sí? Vamos a ver cómo es esto. A esta capacidad que tiene la economía bancaria, en realidad, o la economía capitalista con sistema bancario, fraccional, etcétera, de crear dinero, se denomina multiplicador bancario. Hay una capacidad, siempre y cuando la economía o la sociedad siga demandándole más créditos a los bancos, hay una capacidad de multiplicar la cantidad de dinero, ¿sí? A eso se lo llama multiplicador bancario. ¿Cómo funciona esto? Nosotros, acá está la fórmula, no la tienen que saber de memoria, pero la tienen que poder comprender, ¿sí? Acá dice la definición, que es que el multiplicador bancario se calcula como la inversa o el cociente entre 1 y el encaje bancario. En este caso, el 10%. ¿Por qué dice 0,10 y no 10%? Bueno, es lo mismo. O sea, escribir 0,10 o poner 10 y que lo siga el por ciento es lo mismo. En definitiva, el 10% siempre es 0,1. ¿Sí? El 10% de 1. Si uno calcula el 10% de 100, ¿cuánto es? No me dejen solo. ¿Cuánto es el 10% de 100? 10. Perfecto. Bien, entonces, nosotros sabemos que esto es teórico. Si todo el sistema económico le pediría constantemente dinero al sistema bancario con un encaje del 10%, el multiplicador bancario va a ser de 10. ¿Qué quiere decir? Que a la oferta inicial, que a la base monetaria que hace el Banco Central, la puede llegar a multiplicar por 10, si el encaje bancario es del 10%. O lo que quiere decir que si el sistema bancario puede ir prestando el 90% de todo lo que le depositan. ¿Sí? Perfecto. Ahora bien, entonces, ¿qué significa esto? ¿Que los bancos pueden multiplicar por 10 la cantidad de dinero? Vamos a ver. Dice, ¿cuánto tendríamos entonces al final si hacemos si la base monetaria, vimos antes en el ejercicio, que depositaba inicialmente 200 pesos? La cantidad de dinero que va a tener esa economía, insisto, si todo el tiempo le piden dinero a los bancos, es de 2.000 pesos. Es la base monetaria o el depósito inicial de 200 pesos multiplicado por el multiplicador, 10. ¿Y cuánto dinero creó el sistema bancario? Creó la oferta final, 2.000 menos el depósito inicial, o sea, 1.800. Recapitulación. Para dimensionar un poco, ¿no? Es decir, el Banco Central emite base monetaria y si se hace un encaje de un 10%, los bancos tienen la capacidad, siempre y cuando el sector privado lo necesite, para operar y para funcionar, tiene la capacidad de multiplicar la cantidad de dinero por 10, perdón. Menos el depósito inicial. O sea, arrancamos con una base monetaria que fija el Banco Central y el sector privado puede expandirla hasta por 10. Insisto, es teórico, pero es útil tener en cuenta esto a la hora de evaluar apreciaciones respecto de la incidencia que puede tener el Estado, por ejemplo, en la emisión monetaria, ¿no? O sea, estamos diciendo que el sistema bancario privado tiene la capacidad de hasta multiplicar por 10 la cantidad de dinero, ¿sí? O por 8, si el encaje es un poco más grande. Pero el dinero no solo lo crea el Banco Central de un país, ¿sí? Se crea en conjunto porque hace muchos años, y por disputa y por el desarrollo y la importancia de los capitales financieros y bancarios en el capitalismo, un poco lo vamos a estudiar en la unidad 3 con Lenin, cómo es que este sector de la economía ganó poder e incidencia en las relaciones comerciales y en el desarrollo económico. El sector privado es también
parte de la creación de dinero en la economía. Entonces, cuando uno piensa las cuestiones monetarias, tiene que empezar a tener presente, guarda que uno no puede agarrar y solo, como decía Virginia, ir a ver el balance del Banco Central. Bueno, ¿cuánto se emite de dinero en este país? Y bueno, hay que verlo, o sea, hay emisión pública y emisión privada, ¿sí? Los bancos hacen negocio emitiendo dinero, pero no son malos, o sea, está regulado de esa manera, cumplen una función. Pablo no podría llevar adelante a lo mejor esa nueva unidad de negocio de su empresa si no hubieran capitales que tienen la capacidad de recibir gente que le tiene confianza y le deposita su salario, etc. Es decir, es funcional a la economía. En general, Argentina es una economía que no ha tenido un gran grado de desarrollo de las finanzas bancarias y demás, como en otros países, que están muchísimo más bancarizados, digamos, y las operaciones y la creación de dinero del sector privado bancario es mucho más grande, pero de todas maneras, por algo están esos bancos, los conocemos todos, son empresas relevantes que están ahí todos los días, son parte de la circulación monetaria y de las relaciones de producción y distribución cotidianas. Bien, volvamos a la presentación. Ahí está. Entonces, Profe, sí, ¿quién habla? Tomás, acá. ¿Se escucha? ¿Qué hace, Tomás? Decime, dale. Encaje sería el porcentaje que tiene que guardar el banco. Exactamente. Exactamente. El banco puede guardar más de lo que dice el Banco Central. Puede guardar más. Puede decir, no sé si voy a prestar tanto, prefiero tener un poco más de liquidez por si se viene una corrida bancaria, por si parece ser que hay cierta incertidumbre general en la Argentina, dicen que va a haber una devaluación, bueno, no voy a prestar tanto, no me conviene en este momento, pero sí, si bien lo pueden hacer transitoriamente y a veces reciben penalidades, no debería prestar más de eso, ¿no? Debería siempre preservar ese porcentaje, que es el encaje bancario. Si es el 10%, de todo lo que yo deposito, ese banco debería mantener el 10%, ¿sí? Si son 100, dijimos que es 10. Si es 1, 0,1. Si es 1000, es 100. Siempre guardar lo que le dice el Banco Central. ¿Y el Banco Central lo establece en una página o de qué manera? El Banco Central es un órgano autártico del Estado. Se designan autoridades, ¿sí? Hay una dirigencia que es designada y tiene funcionarios que llevan adelante estudios constantes de la actividad económica en términos de poder establecer políticas de encajes, de mínimo, políticas que regulan la actividad bancaria y financiera en función de un objetivo o una meta. ¿Cuáles son las metas del Banco Central? El Banco Central debiera preservar el valor de la moneda nacional, garantizar la estabilidad cambiaria, garantizar o preservar las reservas en dólares del país, ¿sí? Los objetivos, esto es una institución del Estado que fue creada y con la ley que se crea, el Banco Central, se le establecen unos requisitos, cómo se designan las autoridades y qué tienen que hacer esas autoridades. ¿Sí? O sea, porque el que llega al Banco Central no puede hacer lo que quiere. ¿Sí? De hecho, hay situaciones en las cuales la justicia puede, al leer la ley, dice, che, el Banco Central no podría estar haciendo esto. Se los acusa, se evalúa, y bueno, y hay un montón de cuestiones políticas vinculadas también con cómo se puede evaluar las aptitudes o actitudes o las decisiones políticas del Banco Central. Pero el Banco Central, si no estuviera el Banco Central funcionando, básicamente el valor del dólar se resolvería entre el tamaño de la disputa que hay entre vendedores y compradores de dólares todos los días.
y la tasa de interés también, y un montón de cuestiones, ¿sí? Es un órgano muy importante que todos los días está ahí, como si fuera el que controla el timón de la moneda, el crédito y el valor del dólar todos los días. Si el Banco Central no actúa, bueno, hemos tenido en procesos políticos recientes situaciones en las cuales el Banco Central no ha actuado, controlando, por ejemplo, el mercado de divisas y hubo depreciaciones muy grandes. O no ha sabido actuar, no ha podido discutir con quienes estaban tensionando el valor de la moneda adecuadamente. O ha decidido dejar que se devalúe. Lo que pasa es que no lo vamos a estudiar más que superficialmente en los procesos históricos de Argentina, pero el cambio que el dólar aumente un 20, un 30% tiene consecuencias nefastas. Es como que agarrás la torta y le pegás 3 rebanadas y a unos sectores le das la mayoría y a los otros le sacás todo el resto de las rebanadas. Es una redistribución del ingreso acelerada y muy asimétrica en general, ¿no? ¿Por qué? Porque quien tiene la capacidad de fijar sus ingresos en moneda extranjera o de actualizar la retribución por su factor, obviamente se actualiza el valor del dólar y el resto de, no sé, quienes tienen una pensión en pesos, quienes tienen un salario en pesos, quienes tienen sus ingresos fijados en pesos y no puede reaccionar a la desvalorización de moneda, pierde. Los que tienen la capacidad de vincularse al dólar, no sé, si yo soy una exportadora de cereales, pues no me importa, o sea, vendo en dólar y aumentó el dólar, gané más en pesos. Pero si yo nada más vendo mi fuerza de trabajo todos los meses por un salario, el resto de los valores reaccionan al aumento del dólar y uno tiene la misma cantidad de pesos. Bueno, por eso en el sistema, entender al sistema bancario, inicialmente dijimos, bueno, ¿qué hace el sistema bancario? Y guarda los billetes de la familia y le permite comercializar en el mercado de bienes y servicios o en el mercado de factores. Pero bueno, no, en realidad el sistema bancario tiene 2 partes principales, es la autoridad monetaria o pública y el sector privado bancario. Los dos tienen la capacidad de crear dinero y los segundos, el sector bancario, hace de acuerdo a lo que le permite la autoridad monetaria, ¿sí? La capacidad que tiene de hacer negocios, y los negocios bancarios son crear dinero bancario, depende de la política que determina el Banco Central. Bien, quiero volver a la presentación porque no me acuerdo si... Gracias, profe. No, por favor. Bien, ¿qué hora es? Vamos a seguir un rato más. Bueno. Perfecto. Ahora vamos a hacer un recorrido por una expresión, una teoría económica que, así como hoy mencionamos al pasar la ley de Say, que les dije que fue como un enunciado teórico que perduró por los siglos y los siglos en las discusiones de la economía política, vamos a ver lo que es la teoría o la ecuación cuantitativa del dinero. ¿Qué enuncia esta teoría y qué nos permite analizar? Bien, la teoría cuantitativa del dinero, ¿qué es lo que dice? Es que la oferta del dinero que hay en una economía, ¿sí? Nosotros dijimos recién que la oferta de dinero, ¿qué era? Y era lo que crea el Banco Central más lo que puede crear los bancos, ¿sí? Creación primaria más secundaria, ¿sí? Todo lo que circula en la economía como dinero. Bien, perfecto. ¿Con eso quiere decir que un depósito bancario es dinero? Sí, es dinero, ¿sí? Aunque vimos que quizás no está, digamos, no todos los depósitos bancarios tienen un billete por detrás, porque lo que vimos que automáticamente el banco recibe un depósito, lo presta, ya duplicó la cantidad de dinero, pero es dinero. Bueno, la teoría cuantitativa del dinero, ¿qué dice? Dice que por un lado, nosotros tenemos la oferta de dinero.
que ya vimos quiénes son los integrantes, los productores de dinero. Y por otro lado está la demanda de dinero. ¿Sí? ¿Y qué dijimos de la demanda de dinero? Dijimos que la demanda de dinero depende de la actividad económica. Vamos a ponerle más nombre y apellido a esto. La oferta de dinero es la cantidad de dinero que hay multiplicada por la velocidad de circulación. Siempre, y como identidad, la demanda igual a la oferta de dinero. ¿Sí? ¿Y qué es la demanda de dinero? La actividad económica. ¿Sí? ¿Qué dijimos antes? Y el compañero que va a pedir dinero es porque lo necesita, lo va a utilizar. Ahora, con nombre y apellido, ¿cómo se representa la demanda de dinero? Bueno, es la cantidad de transacciones o el nivel de actividad económica multiplicada por los precios. ¿Sí? Visto de otra manera, ¿se acuerdan cuando nosotros decíamos, bueno, hay un flujo real que es el que más se estudia y que se le llama producto? Producto interno bruto, producto bruto interno, ¿sí? Que dijimos que era la totalidad de bienes y servicios, ¿sí? Toda la riqueza que produce la nación en un año. Bueno, eso, para poder realizarse eso en el mercado, siempre tiene que haber, por el otro lado, dinero disponible para comprarlo, ¿no? Todo lo que producimos dijimos que se va al mercado y alguien lo tiene que comprar. Entonces tenemos demanda de dinero, que es la cantidad de transacciones económicas por el precio que tienen, y tiene que igualar a la cantidad de dinero. Bien, yo les mencioné al pasar que existe algo llamado la velocidad de circulación. Es un concepto que parece complejo, pero no es complejo. ¿Sí? Por ejemplo, la velocidad de circulación es una medida, porque cuando uno dice, bueno, ¿cuál es la velocidad con la que corrió este maratonista en los Juegos Olímpicos? Bueno, se mide la cantidad de kilómetros recorridos por un tiempo determinado y se calcula la velocidad. Y corrió a 50 kilómetros por hora, ¿sí? Una velocidad. Bueno, y como los economistas somos medio más nerds, o medio complicados, lo que tratamos todo el tiempo es de ver, vemos algo que es muy desordenado, que es pesos, dólares, un montón de dinero, millones, trillones, y se le trata de dar un orden. Y en lo que es cuando uno trata de analizar la oferta monetaria, tiene dos componentes. ¿Por qué? Porque nosotros bien dijimos que hay una oferta de billetes y monedas, los bancos agregan los plazos fijos, los depósitos, ¿no? Hay moneda, base monetaria, billetes y también dinero bancario. Ahora bien, esos billetes o ese dinero bancario no se utiliza para toda la actividad económica una sola vez, ¿no? O sea, el billete lo agarro yo, pasa para allá, yo agarro y voy y compro, voy a cargar, todavía soy viejo, cargo la tarjeta de colectivo en un kiosco, ¿no? Perfecto, y voy con un billete. Ese billete el kiosquero lo usa un rato después cuando pasa un proveedor a venderle algo, le deja y ese dinero se vuelve a utilizar, ¿sí? Entonces ese billete ya se usó una vez, 2 veces, 3 veces. Bueno, lo que se analiza es cuántas veces la velocidad de circulación del dinero es cuántas veces se utiliza la oferta monetaria de billetes más depósitos bancarios para realizar la totalidad de operaciones económicas. ¿Bien? Entonces, reformulo o trato de darle más claridad a esto. La teoría cuantitativa del dinero dice que en todo momento la oferta es igual a la demanda de dinero. ¿Sí? Ahora voy a volver a la presentación. Ahora bien, hasta ahora tenemos una identidad contable. Cantidad de dinero por la velocidad en la cual circula, o sea, cuántas veces uso el dinero ese a lo largo del año, igual a la cantidad de transacciones económicas que hago en el año, que es los precios
o el índice de precios por la cantidad de transacciones económicas. Ahora bien, ¿para qué se utilizaba o por qué se enuncia esta teoría cuantitativa del dinero? La teoría cuantitativa del dinero, ¿qué decía? Que la velocidad de circulación, o sea, la cantidad de veces que se utiliza el dinero en la economía es estable. Es decir, voy a poner el super láser. En esta identidad dice, esta variable económica es estable y la cantidad de transacciones también. Entonces, hice cualquiera. Entonces, si siempre la oferta de dinero igual a la demanda de dinero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la M, que es la cantidad de dinero, se modifica? Aumenta, ¿no? O sea, yo antes tenía 10 pesos. Y tenía que realizar transacciones por 10 pesos también. ¿Qué pasa si aumenta la cantidad de dinero? Si de repente viene el Banco Central, un gobierno intervencionista en la economía que dice, yo en vez de 10 pesos, mañana va a haber 20 pesos. Lo que decía la teoría cuantitativa del dinero es que la emisión monetaria generaba inflación. ¿Sí? Aumento M y va a aumentar necesariamente el precio de los bienes. ¿Sí? Es la primer teoría, si quiere, de la inflación monetaria, la teoría cuantitativa del dinero. Ahora bien, ¿se entiende? O sea, un día nosotros todos estamos, la economía viene funcionando todos los días, ya más o menos está estable la cantidad de veces que circula el dinero, los depósitos bancarios, la cantidad de dinero está estable, y los negocios todos los días se llevan adelante. Hay producción, distribución, se paga salario mes vencido, se pagan los alquileres. Bien, viene alguien y mete el dedo ahí en esa igualdad. Genera un desequilibrio. Dice, el Estado viene y emite dinero. ¿Qué es lo que pasa? La teoría cuantitativa del dinero lo que decía era que eso generaba inflación. Y un poco retomo lo que hablamos superficialmente como comentario general, de que hay dos teorías de la inflación. Hay teorías que piensan que es meramente o estrictamente un fenómeno monetario. El Estado, agrego, que eso en general no se agrega, los bancos hacen negocio y crean dinero, al crearse más dinero, se genera inflación. ¿Sí? Ahora bien, no sé si les gusta el discurso matemático o demás, pero básicamente esa identidad es también como una balanza, ¿no? Lo que dice es que si yo aumento uno, ¿sí? Si no hubiera balance, el otro queda para abajo. Lo que él dice es, si aumento la cantidad de dinero, necesariamente aumentan los precios, porque tiene que mantenerse la igualdad. No puede pasar esto. ¿Sí? Tienen que estar siempre iguales. Entonces, para que una balanza se balancee, cuando vos le pones un peso, ¿qué haces? Le tenés que poner el mismo peso, ¿no? Entonces, lo que dice esta teoría es, los precios tienen que aumentar lo suficiente para absorber la cantidad de dinero adicional que se volcó a la economía. Ahora bien, otras interpretaciones dicen, che, guarda, porque, o sea, si de repente el Estado emite dinero, en vez de aumentar los precios, puede ser que se produzca más. O sea, que se active la economía y que, si bien aumentan las dos cosas al simultáneo, puede ser que no sea estrictamente un aumento de precio la emisión lo que genere una emisión monetaria, ¿no? Entonces, yo les decía, y es para cerrar un poco esta clase del sistema bancario y demás, que hay dos posturas y esta teoría o esta ecuación de la teoría cuantitativa del dinero nos permite rápidamente pensarla un poco, dividir la explicación de los fenómenos monetarios y su vinculación con la inflación en base a esto, ¿no? Hay algunos economistas que piensan que estrictamente la cantidad de dinero genera inflación, modificar o aumentar la cantidad de dinero, y hay otros economistas que dicen, no, guarda,
guarda que la demanda de dinero no es solo precio, sino que también puede aumentar la cantidad de transacciones. Un ejemplo, y lo vamos a ver con detenimiento el encuentro del día jueves, que vamos a estudiar a Keynes, que es un pensador que, como les dije, tuvo no sé, el accidente histórico o la capacidad, o fue el mejor teórico de la economía para explicar lo que pasaba en la crisis del capitalismo de principio del siglo pasado. ¿Sí? La gran crisis entre 1915 y 1930 o 1932, del capitalismo europeo estadounidense. Este fue un teórico que fue el que mejor lo pensó. Y él justamente lo que veía era que, por un lado, el sector privado, la actividad privada, tiene un modo de alguna manera general de funcionar, pero hay otro actor en el capitalismo, que es el Estado, y que tiene la capacidad de operar de otra manera. Entonces, Keynes trabaja teóricamente, por eso lo dejo en suspenso, para seguir trabajando cómo puede el dinero no generar inflación, sino actividad económica. Él lo que estudió, y fue, digamos, por eso es tan famoso, porque tuvo la capacidad de abstraerse y pensar a la economía, todos en general, todos juntos, el capitalismo, cómo funcionan, pero a la vez de separar, y fue quizás el primer, no fue el primero, pero fue el que lo hizo muy claramente, el que identificó globalmente las diferencias que puede haber entre el Estado y el sector privado, y cómo cada uno de ellos deciden sus operaciones comerciales, de inversión y demás, ¿no? Él lo que dice es, el Estado es alguien que no piensa todo el tiempo en obtener ganancia, y por eso, ante un momento particular, puede de todas maneras generar actividad económica más allá de que estemos en una situación adversa, ¿no? Estamos en un periodo muy particular, para tratar de pensarlo, este tiempo que hemos transcurrido desde marzo del año pasado, realmente un escenario de una intervención en el Estado, en las relaciones de todo tipo, ¿no? Porque hemos también hasta debatido, ¿no? Con el Estado constantemente está incidiendo en cómo uno se puede comportar incluso, ¿no? Hasta si tiene que ir con un barbijo, ¿no? Bueno, como para pensar un poco, lo dejo para el encuentro que viene, vamos a trabajar en profundidad. El Estado puede incidir en la actividad privada, debe incidir, incide. De hecho, lo que aprendimos hoy es que no existiría el dinero si no estuviera el Banco Central, por decirlo de una manera. O el valor del dinero lo decidirían los grandes sectores financieros, bancarios, si no estuviera el Banco Central también. Bien, vamos a ver cómo este pensador, primero, el Estado, más en términos generales, cómo funciona, cómo es que obtiene recursos en el capitalismo, en este momento histórico en el que vivimos, cómo es que dispone recursos, para qué dispone recursos y demás, y lo vamos a vincular con este pensador Keynes, que fue el pensador que pensó al Estado moderno en la economía capitalista. Bien, yo con eso cierro, abro a preguntas, dudas, comentarios. Estamos todos cansados, no queremos ir. Por mi parte no tengo ninguna pregunta. No, muy clara la clase, por eso. A mí me pareció muy clara. Bueno, muchas gracias por la apreciación, Pablo, gracias por la respuesta. No sé si los demás están o ya se fueron. No, estamos. Estamos. Está bien, igual, está bien. Hay que aguantar, ¿eh? Hay que aguantar. Recuerden, el jueves, excepcionalmente, para poder brindarles más herramientas, siendo que se viene el parcial y que el parcial
abarca sector público y Keynes, vamos a encontrarnos. Si no pueden conectarse sincrónicamente, va a quedar grabado. Y el martes vamos a hacer un encuentro de revisión de contenido, vamos ahí a tratar de puntualizar los temas en función a esta instancia de evaluación que tienen. Y bien, voy a informar a través de Classroom el instructivo para poder hacer el parcial, para que les queden claras ahí esas dudas metodológicas, un poco lo expliqué. Ya vayan pensando en tener un dispositivo capaz de que les permita hacer el examen y en simultáneo que nosotros podamos verlos por la cámara. Y finalmente subo ahí la bibliografía vinculada con este tema, y les voy a subir también una guía de lectura para la unidad 2 que todavía no se las he subido. Que no es tarea, no es nada, es un puntapié o temas que a mí me parecen disparadores que le pueden a usted enfocar la lectura o dónde centrarse, ¿no? Porque como hoy un compañero dijo, che, pero Issei y Malthus vos ni los nombrás. Y sí, la verdad es que no, que nosotros, el encuentro, las clases que hemos hecho se centraron en los dos teóricos en los cuales nos centramos nosotros, y como estaba ahí en el capítulo del manual, estaba ahí en el medio de esa explicación, y bueno, está, pero no, nosotros por el enfoque que tenemos en esta materia y el alcance que tiene, nos centramos en los dos teóricos clásicos que hablaron y que introducieron la teoría de la producción y la distribución clásica, el que la empezó y el que la terminó, por decirlo de una manera. Bien, bueno, buenas noches a todos. Bueno, gracias. Descansen. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Chao, Buenas gracias. noches. Chao. Nos vemos el jueves. Gracias. Chao, profe, buenas noches. Buenas noches.